en toda buena obra, creciendo en ese conocimiento de Dios. Oramos para ser fortalecidos. Oramos para ser fortalecidos con poder, con el poder dunamis del Espíritu Santo, Señor, conforme a esa potencia de tu gloria, para toda paciencia y ser constante en medio de las pruebas con gozo, dando gracias al Padre en todo, quien me hizo apta para participar de la herencia del reino. Oramos para entender que nuestro Padre ya nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable, en quien ya tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Entonces, cada uno de ustedes ya tiene abierta ¿cómo se dice? Sus diapositivas en el celular. No vamos a tener este video bin. Entonces, vamos a iniciar pues ya con nuestra clase. Vamos a iniciar con nuestra clase. Entonces, es una clase que me gusta darla, es una clase muy, muy hermosa, porque así aprendemos a entender que realmente el reino de Dios está dentro de nosotros, que la tierra de nuestro corazón está llena con la plenitud de Dios dentro de nosotros, que ya nosotros no le pertenecemos al diablo, que ya no somos de la potestad de las tinieblas, sino que ahora somos del reino de Dios. Entonces fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, o sea, al reino de los cielos. Allí vemos tres aspectos: vemos la cruz, vemos luego la sepultura, luego también vemos el poder de la resurrección, la roca fue quitada, e igualmente luego vemos la ascensión. O sea, estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. En la segunda diapositiva vemos el título de la enseñanza, que igualmente también a través de sus bosquejos pueden estar mirando. El título es El reino de las tinieblas versus reino de Dios. Reino de Dios. No se me vayan muy abajo, vayan conmigo en cada diapositiva. Entonces, espero que sea como las tengo yo acá, ¿verdad? Espero que se vea como se ve en la mía. Miren cómo se ve en la mía. Miren cómo se ve en la mía. Ok, entonces hago clic, normal. Está cargando y salen así. Es bien fácil, no tienen nada de complicado. Si yo soy una viejita de 71 años, puedo hacerlo. Ustedes también, que son más jóvenes y más pilosos que yo. Así que no hay excusa. ¡Oh! Ah, es que no hay como los iPhone, de verdad. No, todo lo tiene, de verdad que los iPhone yo no tengo que descargar nada, yo inmediatamente ya lo tengo. ¿Sí? Ok, entonces denle a PowerPoint, descarguen PowerPoint, eso no les va a costar nada. ¿Ok? Ah, chistoso. Bueno, ok, entonces continuamos. Ok, continuamos. Entonces ahí pueden llegar a mirar el título. Me gusta mucho esa foto porque es una foto donde está alguien en tinieblas, está del lado de las tinieblas, pero va a entrar, ¿qué? A un lugar de luz, de luz. Allí vemos claramente, de ahí que el título de la enseñanza es del reino de las tinieblas versus, ¿qué? El reino de Dios. Bien, igualmente en la introducción estamos mostrando en la introducción dos fotos, una del reino de la luz y la vida y la otra, el reino de las tinieblas, cómo se encontraba la tierra. Recuerden que después de la caída hubo tinieblas, ¿en dónde? En todo el lugar, ¿ok? En toda la tierra. ¿Se llenó de qué? De tinieblas, y la muerte era la que reinaba. Bien, en la introducción que está en sus bosquejos, dice así: antes de la caída de Satanás había un solo reino de luz y vida donde existían un solo corazón y una sola mente, en una dimensión espiritual de perfecta armonía, así como la vemos allí, que se ve hermoso ese paisaje de ese reino.
No había tinieblas, no había muerte. Dios crea a Lucifer como sello de la perfección y de la sabiduría, quien cuidaría de toda la creación hasta el día en que se halló maldad en su corazón. Ya les he enseñado en las clases anteriores acerca de esa caída, cómo fue la caída, por qué fue la caída, etcétera, etcétera. Y lo que pasó, que él sintió envidia acerca de nosotros y quiso dañar y distorsionar con mentira el diseño de la imagen de Dios dentro de nosotros, cosa que logró. Pero igualmente Dios mismo profetiza a la serpiente de que esa cabeza de la serpiente, donde se encontraba ese reino de maldad, donde reinaba la muerte, igualmente sería ¿qué? Golpeado mortalmente. Bien, continuamos. Luego vemos que Dios pone al hombre en el jardín del Edén y al caer en la tentación y comer del árbol que ocasionó su caída, el hombre entra en el mismo reino de muerte y tinieblas que se encuentra en Satanás. De ahí que vemos allí todo en oscuridad. Toda la tierra se encuentra en oscuridad. Bien, vamos a la siguiente. Si no puede ver en su teléfono, entonces únase a una persona que lo pueda ver, ¿ok? Únase a una persona que lo pueda ver. Bien, vamos al siguiente, el propósito. El propósito, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Para mostrarles que realmente hemos salido de aquí de las tinieblas para ser trasladados al reino de Dios. Dice, comprender que el reino de las tinieblas y de la muerte fue destruido. ¿En quién? En Cristo. ¿Quién fue el que destruyó todo? Él se llevó la naturaleza de pecado, Él bajó, destruyó el reino de la muerte e igualmente despojó a los principados, potestades, jerarquías de lo que gobernaba. Oye, todas las jerarquías que gobernaban sobre nosotros fueron ¿qué? Diga, destruidas. ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? Destruidas. Bien, entonces Satanás, sus jerarquías, ángeles caídos, huestes de maldad, perdieron toda la autoridad sobre la naturaleza caída del ser humano cuando la simiente de arriba hirió la cabeza de la serpiente. De ahí tenemos la foto. Ahí en la diapositiva se ve un pie golpeando la cabeza de la serpiente. Ya les he enseñado por qué la cabeza, les he enseñado lo que significa la cabeza, esa autoridad que tenía la mente del diablo sobre nosotros, eso fue lo que fue destruido. Vamos ahora entonces al objetivo. Objetivo, extender el reino de luz y vida en toda la tierra. La iglesia de Jesucristo debe extender en todo el territorio de la dimensión del corazón de la tierra, es decir, en cada corazón y mente, el reino de Dios multiplicándose y siendo fructífero, para que la tierra sea llena ¿de qué? Del conocimiento ¿de qué? De la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Esta labor debe extender el reino, ¿pertenece a quién? Diga a mí. Diga a mí. Cuando usted es luz, como usted es luz y es vida, cuando usted le está compartiendo a una persona, usted está quitando las tinieblas y usted está mostrándole a esa persona la luz que hay en usted para que ella también sea alumbrada. Igualmente, usted tiene la vida, entonces esa persona está muerta en sus delitos y pecados y lo que está usted haciendo es sencillamente mostrándole a esa persona que en Cristo Jesús tiene vida y usted le está impartiendo la vida. El reino de Dios dentro de usted, diga, el reino de Dios dentro de mí es luz y es vida. Es luz y es vida. Cuando yo comparto a alguien, yo estoy reprendiendo y quitando tinieblas y destruyendo la muerte en esa persona para que tenga vida de Dios. Por eso me gusta tanto esta clase. Esta clase me ha enseñado a llevar y a mirar en una dimensión tan profunda el reino de Dios dentro de mí, pero el reino de Dios también dentro de la iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso es que creo verdaderamente que todas las oraciones que se están orando, el reclamo que se está haciendo, la autoridad, la potestad que se está llevando a cabo a través de las oraciones, el poder que se está desatando sobre la tierra de Colombia, impedirá que las tinieblas tomen lugar sobre Colombia. Porque la tierra no es para los brujos, la tierra no es para esto, la tierra no es para lo otro, la tierra es para Cristo. Y es de nosotros la tierra ahora. Diga, es mía, la tierra de Colombia es mía. La voy a poseer la tierra de Colombia, voy a avanzar, porque yo soy el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y eso es importante que lo entendamos, especialmente en estos tiempos en que ya se acerca, Dios mío, en 2 semanas ya estamos cerca de eso. Bien, entonces, luego viene el otro,
¿Qué es un reino? Un reino se denomina reino a los territorios gobernados por un rey. Por eso se le llama ¿qué? Reino. En el figurado, ¿qué está significando en el figurado? Está significando un área, un lugar, un territorio dominado por algo, por alguien. Ahora pongan atención. La dimensión de su corazón, diga, la dimensión de mi corazón, la dimensión que hay aquí, diga, es un territorio, es un terreno, es un lugar, es el reino de Dios dentro de mí. ¿Y quién está dentro? Cristo. ¿Y quién es el rey? Cristo. ¿Y quién es el que gobierna? ¿Quién es el que reina? Cristo. ¿Por qué? Porque usted pasó de la potestad, de las tinieblas y muerte, ¿al qué? Al reino de su Hijo amado Jesucristo. Eso está en la dimensión de su corazón. Y es importante que entendamos esta revelación de esta palabra. Bien, entonces dice, ¿qué es el reino? Bueno, ya lo dijimos. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Entonces ahí mismo, en esa diapositiva dice que es el reino de Dios. Es el territorio donde Cristo es Rey y Señor e inicia ¿dónde? En su corazón. ¿Cuántos quieren que Cristo reine en otros corazones? ¿Cuántos quieren que Cristo reine en otros corazones? Entonces, cuando usted comparte, cuando usted imparte, cuando usted da y muestra de la luz y la vida que está dentro de usted, está usted tomando otro territorio más para Cristo, en donde en esa persona está siendo gobernado ¿quién? El Rey. Ahora, y yo no sé, sí, yo sé que ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros tenemos una mayor autoridad que los brujos? Ahora, es cierto, vamos a poner, venga para acá, flaco. Entonces, él pertenece al reino de las tinieblas, yo pertenezco al reino de la luz, de la tierra. Yo, en el nombre de Jesús no te va a quedar nada, tranquilo. Ok, entonces resulta que él es un brujo, yo soy una hija de Dios. Ahora, miren y verán a esto, para que entiendan la autoridad, ¿ok? La tierra se le fue dada al hombre, a la humanidad. Satanás usurpó y quitó la autoridad, ¿correcto? Entonces, a través de la mente caída, Satanás puede gobernar. Pero la autoridad realmente es del hombre, continúa siendo del hombre, con una mente caída, pero continúa siendo del hombre. Cuando Cristo viene a nosotros, ¿quién es el que ahora gobierna? Cristo. Ya no tenemos la mente ¿qué? Del diablo, sino es Cristo. Entonces igualmente nosotros tomamos toda autoridad. Pero resulta que aunque Él tiene autoridad, porque Él es un ser humano con una mente caída, yo tengo una mayor autoridad porque Cristo lo venció la mente caída del diablo, del brujo. Entonces, ¿quién tiene autoridad? Más autoridad. ¿Quién? ¿Él o yo? Yo. En Cristo yo tengo más autoridad que Él. Yo estoy por encima del brujo. ¿Me siguieron acá? No les tengan miedo a los brujos, no les tengan miedo a los que están haciendo las cosas que están haciendo. Al revés, sean inteligentes, hagan con inteligencia la batalla, porque el triunfo y la victoria ya son nuestras. Ya Cristo los venció a todos ellos, a todos ellos, a todos ellos. Todo lo que ellos han venido haciendo a través de todo el país, ok, todas hicieron, ¿se acuerdan? ¿Ustedes tuvieron noticias de lo que sucedió el domingo pasado? Hubo un tamboreo. Ustedes saben lo que es un tamboreo, ¿verdad? En la santería un tamboreo es cuando se hace un tamboreo, es llamando, es algo así, llamando ¿qué? A los espíritus. Y ellos estaban queriendo establecer a los dioses o los espíritus ancestrales de los indígenas. Entonces se convocó que en las iglesias cristianas tocaran los tambores, pero para Dios. Ahora, ¿quién creen ustedes que fue más poderoso? ¿Lo de ellos o lo nuestro? ¿Se puede destruir entonces todas las obras del diablo?
Se pueden destruir todos los pactos que ellos hubieran llevado a cabo con los dioses ancestrales o espíritus ancestrales de ellos. Sí, ¿saben por qué? Porque ya Jesucristo los destruyó. Esto es el reino de Dios dentro de nosotros. Gracias, Padre, Señor, lo limpiamos. Ninguna palabra queda sobre él, en el nombre de Jesús. Entonces, en esa parte dice Cristo, Rey, Reino, Luz, Vida. ¿En dónde? En nuestro corazón. Y luego viene Satanás, príncipe, potestad, tinieblas, muerte, en lo que él fue y en lo que continúa haciendo en las personas que no lo conocen a él. ¿Bien? Entonces, por el contrario, la potestad del reino de las tinieblas es el lugar o dimensión espiritual donde gobierna Satanás. Un corazón endurecido, una mente entenebrecida, dominados por las leyes del pecado y de la muerte. La semana entrante vamos a mirar las leyes, las leyes del reino de las tinieblas y las leyes que ahora gobiernan en el reino de Dios dentro de nosotros, que son dos cosas diferentes. Dos leyes diferentes, una de pecado y de muerte y la otra de luz y de vida. Entonces, el reino no es solamente un lugar futuro, es un gobierno espiritual ahora en su corazón. Oiga, el reino de Dios, diga, el reino de Dios está dentro de mi corazón. El trono de Cristo está en mi corazón y el rey es Cristo. El rey es Cristo. Él es el que reina, Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que domina. Él lo tiene todo en mi corazón. No hay nada en su nuevo corazón que no sea de Él, porque ya usted no tiene el corazón viejo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, bien. Para comprender cómo opera un reino espiritual, primero debemos regresar al principio y ver cuál fue el diseño original de Dios para con el hombre dentro de su reino. Entonces, Dios le dio a Adán el jardín del Edén, el primer lugar donde Dios manifestó su reino en la tierra, fue en el hombre mismo y en el territorio que le entregó para gobernar. Eso lo entendemos, ¿ok? Él le dio algo natural, pero realmente quien gobernaba era el hombre en la dimensión que diga espiritual. En la dimensión espiritual, diga, en la dimensión espiritual. Entonces vea usted, Dios le da este territorio en lo natural, pero en la dimensión espiritual, el reino de Dios, el cielo estaba conectado con el corazón del hombre aquí en la tierra. Por lo tanto, Él gobernaba. ¿Quién gobernaba? Gobernaba el cielo en Él y era a través de Él que se llevaba a cabo el gobierno de Adán sobre la tierra. ¿Me siguieron acá? ¿Lo tienen claro? Bien, entonces, dos verdades fundamentales. La primera, la gloria que cubría al hombre como imagen de Dios lo hacía habitación de su presencia. En él Dios tenía supremacía, en él se expresaba su sabiduría, su inteligencia, su poder. El hombre era la morada ¿de qué? Del reino. Entonces, el hombre, la dimensión del corazón del hombre estaba conectada con el cielo y el cielo estaba conectado con el hombre. Era uno. Era uno. Todo lo que venía de parte del corazón de Dios fluía al hombre de una manera natural. La inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre, todo venía porque él estaba conectado con la sabiduría, con la inteligencia, con la mente del corazón de Dios arriba. La segunda cosa importante, en este ambiente de gloria, Dios le entregó un territorio para gobernar, que fue el jardín. Conforme a su diseño divino, el hombre debía gobernar desde su posición espiritual, desde su vestido de gloria, en íntima comunión con su Creador. En esta relación, Dios era su único Dios y su fuente de vida. Entonces vemos en el B vemos que, si quieren pongan como referencia Hebreos 11:3 en ese punto. La fe nos capacita para ver que el universo fue creado y maravillosamente coordinado por el poder de la palabra. Lo invisible vino a hacerse, lo visible vino a hacerse de lo invisible. Bien, entonces viene luego, aquí Satanás usurpa la autoridad del reino que se le fue dada a Adán, ya eso lo entendemos. Usurpar, ¿qué significa la palabra usurpar? Búsquenla ahí, ¿qué dice? ¿Tomar qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra usurpar? Apoderarse de un derecho que ajeno, o sea, que no era del diablo la tierra.
pero él usurpó. Por eso Jesucristo tenía que venir. ¿Cuántos creen que Jesucristo realmente despojó de toda autoridad y de todo poder a la tierra de las garras de Satanás? Ahora, ¿qué está esperando Jesucristo de nosotros? ¿Ustedes creen que Él lo va a venir a hacer? No, lo hacemos en Él nosotros. Pero es nosotros en Él el que lo hacemos. ¿Me siguieron acá? Es en Cristo que yo gobierno ahora. ¿Para qué? Para quitar las tinieblas y traer vida a la tierra. Amén. Bien, entonces, así Satanás robó a Adán la autoridad que Dios le había conferido, convirtiéndose en el Dios de este siglo. Ahí aparece 2 de Corintios 4:4. Dios de un sistema de pensamiento entenebrecido y de muerte. Pero cuando Satanás usurpó la autoridad delegada al hombre, estableció un reino ¿de qué? De oscuridad. ¿Cuál era el reino de Satanás? De oscuridad. ¿Y de qué otra cosa? De muerte. ¿En dónde? ¿En dónde fue establecido esa potestad de tinieblas? Diga, en mi corazón. Ya no lo tiene, pero fue en su corazón donde usted tenía la potestad de las tinieblas gobernándola a usted. Ya les he enseñado lo que es el conocimiento del bien y del mal. Y quedó claro que la sabiduría corrupta lo único que le va a dar siempre es sencillamente traerlo a la muerte, porque era un árbol de muerte, punto. Iba a producir eso. Amén. Entonces, aquí, dice, lo invisible es real, tangible y se manifiesta en la creación misma, tanto las tinieblas como la luz. Dios había dado a Adán un jardín, una manifestación natural del reino espiritual, pero al pecar el hombre perdió la dimensión de gloria en la que vivía. El hombre, habitación de Dios, pasó a ser morada ¿de qué? De oscuridad. ¿Qué le pasó a la mente del corazón? Diga, se entenebreció, se llenó de tinieblas. ¿Qué vino a reinar ahora sobre la mente del hombre? ¿La vida o la muerte? La muerte. Entonces, ¿se encontraba él bajo la potestad o bajo el reino de la potestad de las tinieblas? Sí. ¿Cómo se encuentran los brujos y todos los que no han creído en Cristo Jesús? En esa misma posición. Y está de nosotros que nosotros entendamos, oiga, si no hay nuevo nacimiento, no hay reino dentro. Entiendan esto. Si la persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso necesitamos que las personas entiendan lo que significa recibir a Cristo y nacer de nuevo. Amén. Bien, entonces el hombre, habitación de Dios, pasó a ser morada de oscuridad, una condición de tinieblas. Su mente se entenebreció y su corazón cayó en la dimensión espiritual de muerte donde no hay vida de Dios. Satanás, Dios de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Después de la caída, ¿qué sucedió? Satanás vino a ser el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en la humanidad caída a través de la mente entenebrecida y separada de la vida de Dios. Es muy berraco pensar que yo estaba bajo el gobierno de Satanás. La gente no lo cree hasta cuando no tienen el entendimiento de que al ser trasladados de esa potestad de tinieblas y de muerte, fueron trasladados a otro reino. Oigan, de verdad que Satanás era el Dios de nosotros. Por más de que usted esté en una berraca religión, me importa la religión en que usted se encuentre. Y ustedes no son una religión cristiana. Métanse eso en la cabeza. La cruz fue la que nos unió, no la religión. La cruz fue la que nos llevó de nuevo a la reconciliación con Cristo, no la religión. ¿Me siguieron? Entonces, piense esto. Lo que había en nosotros y lo que gobernaba en nosotros era realmente el Dios de este mundo. La potestad de este príncipe del aire era lo que gobernaba. ¿A través de qué? Ah, no, a mí no me gobernaba nada de las tinieblas, no. El diablo no tenía, no, que no, por favor. ¿Cómo lo hace? A través de su mente. ¿Cuál mente? Pues la mente caída, berraca que usted tenía dentro de usted, llena de tinieblas, ¿o no? Pero ahora estamos llenos de luz, llenos de vida, gloria a Dios. Ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, aleluya, ya no somos del diablo, aleluya. Bien, la palabra Dios no siempre se refiere a la deidad suprema.
En muchos contextos bíblicos describe autoridad delegada. Oigan bien, gobierno o dominio ejercido sobre otros. Por eso Satanás es llamado Dios de este siglo o príncipe de la potestad del aire. No porque sea divino, sino porque gobierna sobre el sistema del pensamiento de la humanidad caída. Salmo 82:6 dice, donde Dios dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos de ¿quién? Del Altísimo. Pero no nos pone como Dios en deidad, sino como Dios porque nos dio una autoridad delegada para gobernar sobre la tierra. No porque seamos una deidad. Es más, nosotros no tenemos los atributos de Dios ni se manifiestan a través de nosotros. Nosotros tenemos es la naturaleza de la esencia del carácter de Cristo en nosotros, con todas sus cualidades del amor, de la justicia, de todas estas cosas. Pero nada de los atributos pueden ser parte de nosotros, por lo tanto nosotros no somos la deidad. Amén. Bien, entonces Romanos 6:16, Romanos 5:12 al 17, Romanos 3:23, para que vayan tomando apunte, Proverbios 23:7. Todo esto es referencia con respecto a Satanás, que usurpó la autoridad delegada. Dios había dado a Adán un jardín, una manifestación natural del reino espiritual, pero al pecar el hombre perdió la dimensión de gloria. El hombre, habitación de Dios, pasó a ser morada de oscuridad, a una condición de tinieblas. Su mente se entenebreció y su corazón cayó en la dimensión espiritual de muerte, donde no hay vida de Dios. Bien, entonces, el resumen de este punto: el reino de Dios es eterno e inmutable. Su dominio no comenzó con la creación. Oigan, el reino de Dios, lo que ahora volvemos nosotros a tener dentro de nosotros, que es el reino de Dios, es un reino eterno, es un reino inmutable. El reino de Dios no fue conmovido arriba. El reino de Dios arriba no cambió, Él continuó siendo ¿qué? El supremo Dios, el supremo Rey. Dañó sí partes, en la parte donde a Él se le había delegado todo poder y toda autoridad, pero no dañó. Arriba el reino no se dañó nunca, ni nunca se va a dañar, porque el reino de Dios es ¿qué? Es eterno y es inmutable, es inmutable. Bien, el uso de esta palabra dioses en el Salmo 82 implica tres aspectos: autoridad sobre otros hombres, poder civil o judicial delegado por Dios, responsabilidad ante el Dios verdadero, quien juzga toda la tierra. Aquí no se está refiriendo a la única deidad de Dios, sino a hombres a los cuales Dios autoriza. ¿Quién es el que autoriza? Dios es el que autoriza. Dios le dio al hombre una autoridad que delegada. ¿Para qué? Para que se rascara la barriga y dejáramos que las tinieblas tomaran lugar a Colombia, dejáramos que todos los brujos tomaran a Colombia. No. Porque eso es lo que ellos quieren establecer. ¿Saben lo que quieren establecer ellos? Ellos quieren establecer como religión, oiga, todo lo que tiene que ver con brujería, santería, con respecto a todo lo que viene de las tinieblas. No va a haber iglesias cristianas. Esto es en serio. Y esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte, porque no solamente será un lugar lleno de tinieblas, será un lugar donde solamente habrá paganismo y toda clase de adoración a dioses y a ídolos y a todo lo que no sea el verdadero Dios. Bien, continuamos entonces. Ok. Juan 10. 34-35, con respecto a esa palabra dioses. En sus propias escrituras está registrado que Dios le dio a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. O sea, Él delegó, Él le dio autoridad, así dice, autoridad sobre otros hombres. Miren ustedes Éxodo 7:1, para los que apuntan y toman apuntes. Éxodo 7:1, miren a esta palabra que usa aquí la Biblia.
Dios le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Qué estaba diciéndole? Sencillamente yo te doy toda mi autoridad, yo te delego con toda mi autoridad para que vayas a donde ese desgraciado Faraón, para que le diga que suelte a su pueblo. ¿Me siguen? Todavía no tenemos el Faraón esclavizándonos, pero no podemos permitir que ningún Faraón quede en la tierra. Porque va a pasar como lo pasó. En la dimensión espiritual va a ser peor. ¿Me siguieron? Entonces, la iglesia de Jesucristo, ahora nosotros vamos y batallamos de una manera diferente, que eso lo vamos a desarrollar en un ratito. Bien, continuamos entonces, Juan 10, 34, 35, Éxodo 7, 1. El gobierno de Satanás opera en la mente caída de la humanidad, bajo las leyes del pecado y de la muerte. Pero mediante el nuevo nacimiento, Dios traslada al creyente de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. De la guerra natural visible a la conquista espiritual invisible del reino. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, almas vivientes, se hacía todo en la dimensión natural porque todavía Cristo Jesús no había redimido al hombre en el espíritu. Nuevo Testamento, llega Jesucristo, espíritu vivificante, el dador de vida, espíritu que da vida. Dios se hace carne, Dios que es espíritu se hace carne. Entonces, ahora todo tiene que hacerse ¿desde dónde? Desde la dimensión espiritual. No desde la natural como lo hicimos acá. Aquí se mataban, aquí yo cogía y agarraba y lo mochaba a él. Y Elías agarró a 850. Eso es como coger yo a todos los brujos de Colombia y agarrarlos y degollarlos a todos. ¡Juá! De una. Pero eso no lo puedo hacer ahora. Pero quiero darles una mejor noticia. Ya Jesucristo los degolló a todos. ¡Juá! Pero ahora nosotros tenemos que tomar la autoridad sobre ellos. La iglesia toma la autoridad sobre las potestades de las tinieblas. Somos nosotros los que tenemos que batallar la buena batalla de la fe contra el poder de las tinieblas y contra la autoridad que ellos quieren ejercer sobre Colombia. ¿Cuántos están emocionados? ¿Cuántos están siendo impartidos de autoridad y de poder? Nada puede detenernos. Nada nos puede detener. Nada, pastor, nos puede detener. Nada, absolutamente nada. Bien, entonces, el mundo espiritual caído del ser humano refleja y manifiesta un mundo natural caído. Todo lo visible es la manifestación de una realidad invisible. Cuando el hombre cayó, su espíritu se separó de la vida de Dios y esta desconexión generó desorden, corrupción y muerte espiritual y natural. Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La guerra en el nuevo pacto es diferente, cambia de dimensión, ya no es natural, es desde una dimensión espiritual. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra ¿qué? Carne ni sangre, ¿qué más? Sino contra dimensiones espirituales, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice 2 de Corintios 10, 4, 6? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Nosotros luchamos en el Espíritu. Nosotros luchamos en el Espíritu. Nosotros vencemos en el Espíritu. Nosotros le decimos a las tinieblas se tienen que ir. Y las tinieblas se tienen que ir. Amén. Bien, entonces la manera del Antiguo Testamento era en lo natural, diferente al nuevo pacto. Diferente al nuevo pacto. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató. Éxodo 20, 2 al 5.
Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Éxodo 12:12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y luego dice el Señor, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Cuántos creen que se ejecutó ya el juicio? ¿Cuántos creen que ya se ejecutó el juicio sobre todos los dioses ancestrales de los indígenas? ¿Cuántos creen que ya se llevó a cabo el juicio sobre todas las mentes entenebrecidas de los brujos, de los comunistas, de todos esos que quieren venir, de los violadores, de los que matan, de los que roban? ¿Cuántos creen que esos dioses ya fueron juzgados? ¿Y dónde cree usted que fueron juzgados? En la cruz. ¿Queda alguno con autoridad para hacer algo? Pero nosotros tenemos que ejercer la autoridad y quitar las tinieblas. ¿Y dónde se quitan las tinieblas? En los segundos cielos. ¿Dónde es la batalla? Yo lo hago desde el tercer cielo, viendo y ejecutando el poder y la autoridad de Cristo y quitando las tinieblas. Se tiene que suceder algo en los segundos cielos. Pero nosotros tenemos la autoridad para quitar las tinieblas de los segundos cielos. ¿Saben por qué? Porque ya no hay velo. Porque ya el cielo fue unido a la tierra. Ya no hay velo de carne de pecado. Pero yo tengo que establecer esa verdad entre el cielo, tercer cielo, segundo cielo y el primer cielo. Ya nada nos puede detener en lo que tenemos que hacer para Cristo sobre la tierra. Amén. Bien, entonces, la guerra en el nuevo pacto. Ok. Espérense. 16. Yo no sé por qué aquí no puedo. Ok. La guerra. Ok. Bien. Ok. Okay. Ya esa la vimos, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Ok, la guerra del nuevo pacto. Espérense porque no sé si es que moví y... Ok. Bueno, vamos entonces a esta. Por eso la iglesia no pelea desde derrotas, sino desde la victoria consumada de Cristo. El creyente, ¿dónde está el creyente? ¿Dónde está el creyente? Vamos, miren sus diapositivas. El creyente está sentado juntamente con ¿quién? Con Él. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde batallamos? Desde arriba. Oiga, no hacemos guerra desde abajo. Oiga, yo no hago guerra abajo. Yo hago la guerra arriba. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En dónde estamos sentados? En los lugares celestiales. ¿Dónde está todo el poder y la autoridad? Arriba. ¿En dónde? Y cuando nosotros estamos en Cristo y batallando, ¿desde dónde estamos? Desde arriba. Y desde arriba es que ejercemos todo el poder y la autoridad aquí abajo. Amén. Efesios 2:6, Él tomó nuestras vidas muertas por el pecado y nos dio vida en Cristo. Hizo todo esto por sí mismo sin nuestra ayuda. Luego nos levantó y nos sentó en el cielo más alto en compañía de Jesús, nuestro Cristo. Por eso la guerra espiritual no se libra desde la tierra hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, desde mi posición en Cristo. Bien. Israel como prototipo del reino espiritual. La tierra prometida natural, fue prometido, algo natural, fue un prototipo de que la iglesia debía hacer para extender el reino, que está en tinieblas y muerte. La tierra prometida natural fue un prototipo de la conquista espiritual que la iglesia realizaría en Cristo. Israel conquistó territorios visibles. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Dígame qué tiene que hacer la iglesia. Desplazar las tinieblas, destruir la muerte y establecer el reino. Pero todo esto se hace en la dimensión que espiritual. ¿Cómo lo hizo Israel?
en la manera natural. ¿Dónde lo hizo? En la tierra prometida. ¿Me siguieron acá? Pero de nosotros está tomar la tierra ahora en la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual. Por eso es que el prototipo, Israel como prototipo de ese reino espiritual. Bien, la iglesia extiende el reino invisible de Dios en los corazones y en los lugares celestiales. Si no sabían qué es un prototipo, ahí les puse el ejemplo. Es un modelo diseñado para mostrar ¿qué? Un concepto. ¿Cuál es el concepto? Allá en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Tierra prometida era en lo natural, ¿verdad? Eran verdaderos gigantes lo que ellos se tenían que enfrentar. Se tuvieron que enfrentar con realmente verdaderos paganos. Allá sí también se enfrentaban con verdaderos brujos. Oiga, allá también tuvieron que enfrentarse contra los Baales, contra todas estas cosas que se estaban sucediendo. Aquí nosotros, en la dimensión espiritual, igualmente estamos batallando no contra los brujos, sino contra aquello que los brujos han levantado como dioses a causa de sus mentes caídas. ¿Y de quién es la obligación de sacarlos o de destruir esas dimensiones espirituales de las potestades de las tinieblas? ¿De quién es el trabajo? Despiértense, Dios mío. Despiértense. No hay tiempo. Si ellos lo toman ahora, va a ser muy difícil después. Por eso no podemos permitirlo, ni ahora ni nunca. Pero estando en nosotros el que lo hagamos. Hay una batalla de altares. ¿Cuál es el que va a quedar? ¿Si las tinieblas o Cristo realmente reinando? O lo hacemos, pastor. Pero no podemos entregar la tierra de Colombia a la dimensión del poder de las tinieblas, de brujería, santería y de toda clase de ideología engañosa y perversa que quieren establecerse en Colombia. Si usted nunca ha pensado en el degeneramiento que podría suceder o que podría desatarse en Colombia a causa de ese gobierno, usted no tiene ni idea de nada. Bien. Toma de la tierra prometida, ahí vemos, y luego extendiendo el reino de Dios espiritual en la tierra. La tierra no es de Satanás, le pertenece a Dios y Dios se la dio al hombre. Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra se la ha dado ¿a quién? ¿A los qué? A los hijos de los hombres. En el Nuevo Testamento, oigan bien, en el Nuevo Testamento los que deben de tomar la tierra somos nosotros los hijos de Dios. No los otros. ¿Me siguieron? Pero no, la iglesia ha estado es más, muchos de ellos participan en las mismas porquerías y en las mismas ideologías de ellos. Por medio de la caída, Satanás usurpó autoridad, pero nunca recibió la propiedad de la tierra. Porque toda la creación continúa ¿qué? Perteneciéndole a Dios. La única manera en que Satanás puede gobernar en un lugar es a través de la mente caída del hombre. Así es, sencillamente eso. ¿Y cómo puede Dios gobernar? ¿Y a través de quién puede gobernar Dios? A través de nosotros. En la dimensión espiritual. Amén. El territorio de las tinieblas es la mente entenebrecida, no la creación misma. Es a través de la mente caída y distorsionada del hombre que él puede gobernar. A través de la cruz se restaura al hombre para establecer ¿qué? ¿Establecer qué? ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿En los corazones de quién? De otros hombres. Amén. Ahora, ¿no se han dado cuenta que cuando ustedes van a una casa, bueno,
cuando íbamos a donde los brujos, se sentía de verdad un ambiente pesado, cargado de tinieblas. Y aún muchas veces uno puede pasar por esos lugares y puede sentirse la tiniebla en el lugar. Pero ¿qué sucede cuando uno pasa por una iglesia cristiana? Se siente bien, se siente rico, se siente diferente al ambiente de tinieblas que se vive en la casa de ese brujo. Entonces quiero preguntarles, ¿será que sí podemos avanzar? ¿Será que el reino de Dios sí puede avanzar con su luz y su verdad a otros territorios? Cuando hablo de otros territorios es a otros corazones. ¿Será que sí se puede establecer el reino de Dios en otros corazones para que las tinieblas sean quitadas? Bien, entonces a través de la cruz, o que la obra de Jesús en la cruz, crucifixión, resurrección y glorificación, nos muestran claramente que todo está bajo sus pies y ahora bajo nuestros pies. Toda la creación está bajo el señorío de Cristo. 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. De almas vivientes a espíritu vivificante, ya expliqué allá. Almas vivientes, espíritus vivificantes. En el Antiguo Testamento el hombre vivía como un alma viviente buscando establecer un reino natural. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? En Cristo hemos sido hechos ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra espíritus, contra huestes de maldad de las tinieblas. Contra ellos son los que vamos a ir. Contra ellos vamos a ir. Pero si tú estás lleno de tinieblas, tú no puedes reprender las tinieblas. Por lo tanto, tú te tienes que ver libre. Diga, soy libre de las tinieblas. Diga, soy libre de las tinieblas. Porque la muerte ya no gobierna sobre mí. Amén. Bien, entonces, en 2 de Corintios 15:45, allí está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? ¿Cuántos pertenecemos al Espíritu? ¿Cuántos somos del Espíritu? ¿Cuántos somos nacidos del Espíritu? ¿Cuántos vamos a hacer nuestra guerra no contra carne ni sangre, sino contra las huestes? ¿Cuántos vamos a guerrear? ¿Cuántos vamos a guerrear por Colombia? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Aleluya, aleluya. Bien. Efesios 6:12, ya lo hemos leído, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bien, continuamos rapidito. Esto nos está mostrando que nuestro estado y posición cambiaron totalmente. Venimos a nacer del Espíritu de Dios, fuimos trasladados al reino espiritual de Cristo. La batalla del nuevo pacto no consiste en destruir hombres, sino en derribar ¿qué? Fortalezas espirituales, pensamientos y estructuras de engaño opuestas al reino de Dios. Así que si Jesús afirmó que sí, el reino de Dios llegó a nosotros, es desde el interior de nuestro corazón. ¿Les gustó la imagen? Esa me la hizo la IA. El reino de Dios. Vean ese reino de Dios en la dimensión espiritual de cada uno de sus corazones. Eso es lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que ahora nosotros que tenemos que reproducir y multiplicar ese reino en los corazones de los otros hombres. La obra es de Él. Amén. Es hermosa, esa foto es hermosa. Bien, continuamos. La entrada y establecimiento del reino de Dios en la tierra fue cuando María concibió y luego dio a luz a Jesús. Dios hecho ¿qué? Carne. Dios hecho ¿qué? Carne. Esa también me gustó muchísimo. Le pedí a la IA que me pusiera en el vientre de María allí la luz, luego el bebé, luego en el mundo. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros ¿qué? Llevemos la semilla incorruptible a otros corazones para que el reino de Dios sea establecido en otros corazones. Amén. Bien, entonces, Juan 1:4, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lucas 1:31-33, Isaías 9:6-7,
Marcos 1, 14 al 15, Juan 3, 3. El que no naciere de nuevo no puede ver ¿el qué? El reino de Dios. Hoy el reino se hace visible a través de la iglesia. Bien, Jesús destruye la potestad ¿de qué? De muerte. ¿Y destrona a quién? Al Dios de este mundo, de su poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre la humanidad, diga, sobre mí. Y ahora yo en Cristo, yo voy a destruir la potestad de las tinieblas y muerte en otras personas. Hermana, despiértese. Yo no la voy a desbaratar, la voy a despertar, eso sí. No está dormida, entonces, ay, vea usted. Está bien, ok. Pero si me siguieron acá, lo importante es que tenemos que entender estas cosas. Jesús estableció el reino de Dios invisible en la tierra mediante su muerte y resurrección, inaugurando así el reino espiritual en su iglesia. Es la iglesia quien extiende este reino, ejerciendo, oiga, lean lo que está ahí. Es la iglesia quien extiende este reino, ejerciendo la autoridad y el poder del rey en la tierra. ¿En la tierra de quién? De los otros corazones. La manifestación plena del reino vendrá en su segunda venida, pero desde su primera venida el dominio de las tinieblas comenzó a ser destruido. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo conocía perfectamente al gobernante de este siglo, Satanás. ¿Lo conocía o no lo conocía? En Juan 8:44, él describe el tipo de persona, el tipo de ser celestial, de ser creado por Dios, por ese espíritu, que lo conocía perfectamente. Su primera venida destruyó el fin del dominio de las tinieblas. Jesús descendió al corazón de la humanidad, no al infierno. Jesús no descendió al infierno. Esto le desbarata a muchos, mucha teología. Aquí no dice infierno. Aquí dice el centro del corazón de la tierra. El centro del corazón de la tierra, que estaba lleno de potestad, tinieblas y muerte, en usted fue lo que Jesucristo vino a destruir. Bajó y destruyó. ¿Qué destruyó abajo? ¿Qué destruyó abajo? Diga, el reino de las tinieblas, el reino de la muerte. Eso fue lo que destruyó abajo. Él no bajó al infierno. Él vino a sacar desde la profundidad del corazón, del centro del corazón de la tierra, todo lo que perjudicó y dañó al corazón. La raíz corrupta en la profundidad del centro del corazón. Bien. Ok, no bajó, no al infierno, sino al centro del estado espiritual del hombre, donde ese se hallaba consumido en oscuridad y muerte. Un camión. Vamos a mirar aquí, un camión. ¿Ya lo tienen? Ok, ¿dónde estoy yo aquí ahora? Un camión tiene poder, ¿verdad? Fuerza motriz, pero un policía, ¿qué tiene? Detrás del policía está la autoridad del gobierno y el chofer del camión reconoce y lo obedece. El poder representa la fuerza, la autoridad representa el derecho legítimo de gobernar. Satanás puede tener poder, pero la autoridad pertenece ¿a quién? A Cristo, y Él la ha delegado a su iglesia. Venga, flaco. Satanás tiene poder. Ok, míreme a mí. Satanás tiene poder, ¿verdad? Yo también tengo el poder del Espíritu Santo dentro de mí, que es mayor que el poder que hay en Él. Pero aparte de que yo tengo el poder del Espíritu Santo, tengo ¿qué? Autoridad. Y en el nombre de Jesús te detengo. Trate de venirse para acá. Trate de venirse para acá. Trate de venirse para acá. Yo lo saco a él de mi territorio. Yo lo saco a él de mi territorio. Yo lo saco a él de mi territorio. Saquemos al diablo de nuestro territorio en Colombia. Nosotros tenemos la autoridad y tenemos el poder. Él puede tener poder, sí es verdad, pero el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y tiene mayor autoridad que él. Métanse esto en el corazón, por favor.
Por eso sí creo firmemente que sí podemos vencer en estas elecciones al diablo y al poder del diablo y lo que ha querido hacer, y a todos los pactos y a todos los dioses ancestrales que haya querido levantar. No tienen autoridad sobre Colombia. Vamos y se los decimos en la oración a Dios, y vamos a destruir esos poderes diabólicos. Ahora imagínense, yo estoy sacando 1000. Ahora, ¿cuántos sos? Venga. Venga usted flaco, usted también alto. Bueno, no está tan flaco, pero está bien. Es Goliat. ¿Y 2000 a quién? ¿A cuántos? A 10,000. Entonces, ¡yeah! Pero así está la iglesia, pastor. Así está la iglesia. No, que carambas. Yo no espero que las tinieblas vengan. Yo tengo que salir a reprender las tinieblas. Yo no puedo esperar a que las tinieblas vengan, porque las tinieblas me pueden envolver. Yo tengo que salir y empujarlas fuera. Y esa acción que ella hizo, fuera de aquí. Ya se pueden volver a sentar. Pero sí se dieron cuenta de eso. Y les digo sinceramente, en el congreso que tuvimos el año pasado, no sé si tú estuviste en el día que venían los malos, o sea, venían todas estas potestades y todas estas cuestiones. Y yo dije, y me pusieron a mí también entre los que íbamos a detenerlo. Y yo dije, pero espérate, no, yo no tengo que esperar a que ellos lleguen. Yo salgo desde ahora afuera. ¿De quién es la tierra? Entonces voy a dejar invadir a la tierra. No. Yo no dejo invadir la tierra. Yo voy en contra de las tinieblas antes de que las tinieblas tomen la tierra. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia de Colombia, con la iglesia en general. Hemos dejado que todas las cosas tomen su curso. Y no es así. No es así. Bien. Entonces, esto en cuanto al camión y en cuanto a la autoridad que tenemos, sí es verdad, pero cuando le ordenamos al diablo, el diablo tiene que obedecernos. Así sea lo que sea, el diablo tiene que obedecernos. Amén. Bien, entonces, ahora vamos a mirar la piedra. Cristo destruye todos los reinos de este mundo. Dios es el creador y señor de todas las cosas, por tanto su reino se extiende sobre toda la creación. Dios anunció proféticamente que levantaría ¿qué? Un reino eterno que destruiría todos los sistemas de este mundo. En Daniel 2:34, el último en los pies, gobierno de hierro y barro, la piedra los desmenuza. Daniel 2:34-35, la roca golpeó ¿qué? Los pies de ¿qué? De hierro y barro, los hizo pedazos. 35, la estatua quedó ¿qué? Reducida a ¿qué? A pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se lo llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió ¿qué? En una gran montaña que cubrió la tierra. ¿Qué nos está mostrando esa visión? Yo quiero que usted entienda esto. Ya la roca vino. Ya la roca, oye, en la dimensión espiritual ya destruyó todos los reinos. Dice allí claramente que aún el último reino, que era el de Roma, que era el que estaba mezclado con arcilla y hierro, también fue destruido. La piedra que no salió de la estatua, ni tenía nada que ver con la estatua ni con los reinos de este mundo. Oiga, dice que de esa piedra salió un gran monte. Hermanos, nosotros somos el reino de Dios.
El monte somos nosotros. ¿Para qué? Para engrandecer el reino de Dios a través de nuestras vidas y cubrir la tierra con su gloria. Todos los reinos ya fueron destruidos. Y no puedo de verdad explicarles lo de los reinos, porque no tengo el tiempo. Pero si ustedes quieren, se pueden meter en la clase del sábado que estuve enseñando acerca de esto para que puedan entender con más detalles acerca de los reinos y de los 4 reinos. Pero quiero decirles con esto es, oigan, el reino de Dios creció y creció y creció y creció y creció, diga, y creció y creció. Y creció en cada barrio, y creció en cada uno de los municipios, y creció en las veredas, y creció en las ciudades, y llenó a Colombia del norte al sur, del este al oeste, y llenó a Colombia. Y la autoridad de Cristo comenzó a tomar lugar en la tierra de los corazones de los colombianos. Y la autoridad de Cristo y el reinado de Cristo, y Rey vino a ser, y Jesucristo vino a ser el Rey de Colombia, porque no hay ningún reino de hombres, no hay ningún reino de las tinieblas ni de la potestad que pueda colocarse sobre Colombia. Solamente hay un reinado y es el de Cristo a través de su iglesia. 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 Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud. Ya vimos todo lo que tenía que ver con la piedra cortada, no con mano. Esa fue la que hirió la imagen a los pies, la desmenuzó. Allí vemos, si usted ve ahí, los 4 reinos se vinieron todos, se hicieron añicos, por no decir otra palabra. Pero si ustedes ven, todo se desmoronó. Luego dice que vino un viento. ¿Y qué hizo? Se llevó todo. Todo fue como un tamo en las manos. Y luego vemos que el monte de Jehová, que es el reino de Dios, creció y llenó la tierra. Bien, significado profético de la piedra cortada sin ayuda de manos. Daniel lo interpretó mientras miraba estatua, una piedra cortada en una montaña por una mano invisible, golpeó la estatua rompiendo sus pies de hierro y barro y todo se cayó. Aún los pies de barro y de hierro se cayeron, se destruyeron. Jesús lo cumplió. El reino de los cielos se ha acercado. Apocalipsis lo afirma. Reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Cristo reina sobre toda la tierra. Cristo reina sobre la tierra de Colombia. Fíjense, esa es hermosa. Le pedí a la IA que me pusiera a Cristo. Ahí ven Cristo, un trono, ven el cetro, ven la corona. Y nosotros en Cristo Jesús gobernamos a Colombia. Nosotros en Cristo Jesús extenderemos, el reino de Dios en otras naciones. Y haremos de las naciones discípulos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos rapidito. El reino de Dios destruye la mente caída de la potestad de las tinieblas. El reino de Dios vino a destruir el dominio de las tinieblas en el corazón del hombre. La caída no fue solamente moral, fue un cambio de gobierno espiritual en la mente y en el entendimiento humano. Por eso la obra de Cristo no consistió únicamente en perdonar pecados, sino en restaurar al hombre en la dimensión de luz y vida del reino de Dios. La manifestación del reino de Dios en lo natural, lo invisible se vuelve visible. El reino de Dios es ¿qué? Espiritual, es invisible. ¿Dónde está el reino de Dios ahora? Aquí en mi corazón, en la dimensión de mi espíritu. Es una dimensión divina, es una dimensión invisible. En la dimensión del reino no lo vemos, pero está dentro, gobierna dentro. Y dice, todo lo que nace del Espíritu produce evidencia en lo natural. Así como el reino de las tinieblas se manifestó por medio de la mente caída del hombre, ahora el reino de luz y vida se manifiesta por medio de una humanidad transformada por Cristo. Dios establece su reino de luz y vida en el corazón de la tierra. Los cielos y la tierra reconciliados por la sangre. La caída del hombre produjo ¿qué? Separación entre ¿quién? Entre el cielo y quién, y la tierra, entre Dios y su creación. El corazón del hombre que había sido diseñado para ser morada del reino quedó ¿qué? Gobernada por las tinieblas, la muerte y la independencia de Dios. Pero Cristo, diga, pero Cristo vino a reconciliar
nuevamente todas las cosas con el Padre y diga a restaurar. Diga a restaurar el gobierno. El gobierno, ¿cómo? ¿Cómo lo iba a restaurar el gobierno? Vamos, ¿qué dice? Cristo vino para reconciliar nuevamente sobre todas las cosas con el Padre y restaurar el gobierno de su reino en el corazón de la tierra. En el nombre de Jesús está en mi corazón y estará en el corazón de otros en la tierra de Colombia. Aleluya, gloria a Dios. Daniel 2:44 dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Salmo 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 21:42-44. Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Por eso donde Cristo reina, las tinieblas, diga las tinieblas, diga, donde yo en Cristo reino, las tinieblas retroceden. Las tinieblas retroceden. Las tinieblas retroceden. Y donde su reino se establece la luz y la vida, comienzan a manifestarse sobre la tierra. El reino de Dios en nosotros y a través de nosotros. Un reino inconmovible y eterno. El propósito eterno de Dios no fue solamente sacar al hombre de las tinieblas, sino establecer su reino dentro de él. Cristo no vino únicamente a mostrarnos el reino. Él mismo es el reino y manifestando y ahora vive en nosotros. ¿Por qué? Por su Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? La misión del cuerpo de Cristo, establecer el reino de Dios en cada rincón de la tierra. Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. ¿Y en la qué? ¿Y en dónde? ¿En dónde? Entonces, ¿a cuáles cielos se estaba refiriendo? Eso es interesante. ¿A cuáles cielos estaba en té? ¿Ah? ¿A cuáles? A los segundos cielos. Porque de todas maneras el tercer cielo Él es toda autoridad. Se estaba refiriendo al segundo cielo, al primer cielo y luego a la tierra. O sea, ¿quién es el que gobierna? ¿El diablo o Jesús? Es Jesús. Pero si nosotros no ejercemos el poder y la autoridad para gobernar sobre la tierra, pues lo va a hacer el otro. Recuerde, Él es el usurpador. Él es el usurpador. Y nosotros lo hemos dejado que Él usurpe la tierra de Colombia. Así de sencillo. ¿Ok? Bien. La misión de la iglesia no es sobrevivir, sino manifestar el reino de Dios. El reino no se impone por fuerza humana, sino por la vida del Hijo revelada en sus hijos. El decreto del Padre sobre el Hijo y su herencia, las naciones. Mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre decretó que Cristo sería el Rey sobre todas las cosas. Las naciones son su herencia, corazones rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su luz admirable. La iglesia como baluarte de la verdad, esposa gobernante, dadora de vida y muralla de luz. La iglesia de Jesucristo es la manifestación ¿qué? Visible. ¿De quién? Del reino invisible de Dios. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. No es una institución humana levantada por sistemas naturales, sino una comunidad espiritual nacida del Espíritu, llamada a revelar la gloria del reino de luz y vida en medio de un mundo gobernado ¿por qué? Por tinieblas. La iglesia, vamos todos a leerlo, la iglesia es el instrumento visible mediante el cual el reino de Dios se establece sobre Colombia. Como baluarte de la verdad, revela ¿a quién? A Cristo. Como esposa gobernante, manifiesta ¿qué? Su autoridad. Como dadora de vida, transmite ¿qué? La naturaleza del reino. Y como muralla de luz, resiste las tinieblas y hace resplandecer la gloria de Dios en el mundo. Así, el reino de luz y vida continúa extendiéndose hasta llenar toda la tierra de Colombia con el conocimiento de la gloria de ¿quién? Del Señor. Conclusión. Pastor, hice un récord. 805.
My God, that's wonderful, man. Ok, en este punto B quiero darles algunos versículos para que los tengan. 1 Timoteo 3:15, Juan 8, 31, 32, como baluarte de la verdad. 2 Corintios 4:6. Como esposa gobernante, Efesios 5:27, Apocalipsis 19:7, Efesios 2:6, Apocalipsis 5:10, y reinaremos sobre la tierra. Como dadores de vida, Juan 10:10, 2 Corintios 5:18, Romanos 8:2 y Ezequiel 47:9. La iglesia como muralla de luz, Isaías 60, 1 al 2, Mateo 5:14, Filipenses 2:15, que resplandeceremos como luminares en el mundo. Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien. Listo, vamos para la conclusión. Todos vamos a leer la conclusión. Todos vamos a leer la conclusión que está allí en sus bosquejos. El deseo del corazón de Dios es que su reino espiritual de luz y vida sea extendido, desalojando toda tiniebla y toda muerte. Dos reinos, el Dios y el de Satanás, no pueden coexistir en un mismo lugar. No hay lugar para la mezcla. Es verdad que Satanás es el Dios de este mundo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y el Rey supremo de su reino, así como de toda la creación. Por lo tanto, en medio de las tinieblas y la muerte, nos levantaremos para extender el reino de luz y vida, arrebatando el botín de almas que Satanás mantiene cautivo en su reino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias.